Mami, Ay, ¿qué pasó, Juan Pablo? es que tengo que confesarle algo. ¿Qué pasó? Pues no se enoja. Dígame a ver antes de que me empiece a dar acá algo. Mami, es que Juan perdí el año. ¿Cómo así que perdió el año, Juan Pablo? Es que usted acá le toca barrer, trapear, traer la comida. Usted solamente se dedica a estudiar, Juan Pablo. Le voy a decir una cosa, usted está en apuros. Ay, mami, en apuros está usted, que no sabe manejar este tema. No. Yo quiero que se repita lo que se vivió con el equipo técnico, porque esto es el Oscar a la mejor actriz. ¡Bravo, Pau! ¡Bravo! Oiga, ¿quién? Cuando tenga un hijo le va a mostrar esto a Juan Pablo. Para que no me vaya a perder el año, de verdad. Bueno, qué susto, porque pensaba que ibas a decir que cuando tuvieras un hijo ibas a reaccionar así. También. Bueno, se vale tener rabia, se vale que esto genere conflictos en los padres, porque es que cuando un hijo pierde el año, pues son muchas las frustraciones que vienen alrededor, pero no es el fin del mundo, y hoy vamos a hablar sobre la pérdida del año escolar, porque de esto se puede hablar muy bueno y muy interesante. Así es, Juan Pablo, eso hace parte, no solamente yo digo que en los primeros años de vida no es una responsabilidad solo del niño, sino que también es una responsabilidad de los padres, del acompañamiento, de los cuidadores que están al lado de él. Y yo también creo que los docentes cumplen un papel fundamental en este proceso de formación y que el niño empiece a adquirir como esa responsabilidad para decir, bueno, yo tengo unas tareas que cumplir, tengo que hacer unas labores, ¿cierto? Y qué pasa también cuando el niño pierde el año, qué conflictos se pueden generar en el hogar, entre papá, entre mamá, entre el niño, ¿cierto? Entonces, hoy todos esos temas los vamos a tratar con una persona licenciada en pedagogía que nos va a estar acompañando qué hacer y cuáles son esos factores que alteran de pronto la relación en la familia. Así es, cómo afrontarlo, y como si fuera poco, pues hoy es lunes de lactancia, así que también tendremos una invitada con la que vamos a desarrollar este tema que es muy amplio. Entonces, por eso hemos definido que los lunes sean de lactancia, porque siempre hay algo que aprender frente a ello. Pero mientras tanto, pues vamos a ver niños, vamos a compartir talentos. Así es, Juanpa, le cuento que todos tenemos talentos diferentes y eso también es válido, y habilidades diferentes. Pues vamos a ver a María José, que no tiene unas habilidades en algunos temas, pero para dibujar es una talentosa. Veamos. No sé. Shake. Pizza. Hola. Mi mamá y Watano Marcela. Mi mamá es Wat. Mamá Vale me ama mucho. Mire. ¿Y tú? Mi banana, Wataro y Manusei. Y ahí Marcela. Dice, Marcela me ama. Puye, mua, mua, mua. Mi mamá, wow, wow, naera. Wow, wow, naera. Es Simón. Fue Wataro. Y no sé, mi Marcela. Y Mana es mi mamá, así, y mi padre. Y ahí tenemos a Majo, gracias por compartirnos tu dulzura, tu talento, y esto es Así Soy Yo con María José. Pues bien, nuestro tema del día, perder el año escolar, cómo afrontarlo como padres, cómo mejorar la comunicación, qué hacer entonces frente a una situación como esta. Hoy nos acompaña, como siempre, Elizabeth Monsalve, quien es nuestra guía en todo esto de la pedagogía, la educación. Entonces, Elizabeth, bienvenida a En Apuros. Hola, buenas tardes Juan Pablo, buenas tardes Paula, qué rico, muchísimas gracias por la invitación, me encanta estar acá nuevamente. Bueno, la gran pregunta, así de una, de sopetón, Elizabeth, ¿qué hacer cuando nuestros hijos pierden el año escolar?
Bueno, realmente hablar en este momento de nuestros chicos que perdieron el año, en este tiempo de pandemia, créeme que me lo he preguntado bastante y es muy controversial porque estamos hablando que prácticamente la obligación, casi digamos que un 70% de este año académico fue casi de los padres de familia, ¿cierto? O sea, padres de familia que no estaban acostumbrados de pronto a estar en casa con sus hijos, acompañarles en ese proceso académico, porque por lo general siempre se le deja la responsabilidad a la institución académica, ¿cierto? Entonces, si vamos a hablar de que perdió el año este año, es muy difícil porque yo pienso que la situación fue muy compleja, muchas instituciones académicas no tuvieron su oportunidad de tiempo de virtualidad, muchas casas no tenían sus computadores o acceso a los niños a poder a tener pues como las clases virtuales, que fue por lo que general pues como que se movió todo esto. Entonces yo me pregunto realmente cómo evaluaría un docente, qué evaluó en este año un docente si de pronto ese chico no pudo tener la oportunidad de resolver una clase, de resolver un trabajo. Entonces yo me he preguntado y me he reflexionado mucho, profe, ¿cómo evaluaste tú a los niños? Si solamente viste la parte académica o también viste algo más de lo que ellos pudieron haber aprendido este año. O sea, había que estar muy en la jugada porque es que no solo era la parte académica, sino también frente a perder el año en medio de una pandemia, pues habían otros factores que entraban ahí a cumplir un papel fundamental. Elizabeth, pero cuando uno dice el término perder el año, es un término, yo no sé, muy duro, porque uno dice, listo, académicamente tal vez no me fue muy bien y me toca repetir ese año, las materias, en fin, pero uno de verdad si pierde un año, pues tiene que aprender otras cosas, tiene que haber vivido, por ejemplo, tener la experiencia de contar, listo, perdí el año, pero por esto y de eso también sacar un aprendizaje. Paula, esa es una reflexión muy bonita y es algo que yo lo hago como licenciada en educación y también como mamá, ¿cierto? Yo digo que es que los años no se pierden, porque es que se logra un aprendizaje mucho más, digamos, a nivel emocional, es muy fuerte, tanto para el niño como para ese padre de familia, el decir que académicamente se perdió el año. Entonces uno dice, ¿qué pudo haber aprendido muchísimo más estos niños si perdieron el año, pero académicamente, ¿sí? Vamos a hablar de algo muy bonito y es la resiliencia. La resiliencia yo pienso que es algo muy importante y fundamental en ese proceso, que si de pronto ese chico le fue mal en las matemáticas y que el colegio simplemente porque perdió 3 materias, hablando de inteligencias múltiples, porque es un chico que es buenísimo para el deporte, porque es un chico que es buenísimo, una chica que es buenísima para las artes, entonces lo perdió, pero ¿qué pudo haber aprendido? Un poco de resiliencia, un poco de inteligencia emocional, porque el solo hecho de volver al otro año, donde tus compañeros están un año mayor que tú, donde tienes que volver a empezar desde ese proceso de volver a conseguir amigos, ¿sí? Y sobre todo que si nos volvemos un poco más pilosos, y ojos papás, también es muy importante el apoyo que ustedes les den también en casa. ¿Cómo lo recibes tú, esa noticia frustrante para muchas familias de que mi hijo perdió el año? Yo les pregunto, ¿alguien de ustedes perdió el año? No, yo siempre fui una niña súper aplicada, estaba en el cuadro de honor. Pues, Juan Pablo. Ya les tengo una noticia. Yo perdí un año y repetí el otro. O sea que en total son 2. Y muchos me dicen, ay, ¿cómo es que usted perdió un año y repitió el otro? Pues así brevemente, para no alargarles mucho la historia, cuando yo estaba en sexto, yo era como muy ingenuo, muy inocente, por así decirlo. Y perdí matemáticas. Lo cruel de la historia es que perdí matemáticas como en 5,5 y la tenía que pasar en 6. Y yo entonces fui, la habilité, la reforcé y el último día del examen final yo me fui a jugar y se me olvidó que tenía que ir a reforzar. Y cuando me acordé llegué tarde y el profesor pues... Le digo, no, Juan Pablo. No me pasó. Entonces, eso ahí entra la polémica. Pues que usted, ¿por qué no peleó? ¿Usted por qué no alegó? En su casa, ¿por qué no hicieron? Viendo que por un punto 5 usted podía haber pasado a 7º grado. Pero uno en su ingenuidad, yo dije, no, pues perdimos el año. Y eso fue como un golpe. Y eso pues fue como también algo vergonzoso para uno, frustrante. No, yo perdí el año. Y ahí me ensimismé como ¿Y no en eso. aprendió? Llega 10º y en 10º, pues por culpa de amores de colegio
porque tuve una novia en el salón, entonces eso generó muchas cosas. Aparte solo iba a contar chistes, terminé perdiendo 4 materias. Y a mí me dieron la opción, Juan Pablo, pase a 11, recupere las materias y siga con su vida. Y yo dije, ¿saben qué? No, yo prefiero repetir 10º porque yo estaba muy recostado de mis amigos, las tareas era a último momento, ya se venía la prueba de los ICFES y yo estaba como muy desubicado en mi vida y no sabía qué hacer realmente. Todos ya estaban definidos, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser esto, yo no sabía qué hacer conmigo. Yo dije, no, yo repito el año. O sea, fue ya decisión mía el no avanzar y no me arrepiento. La primera pues, fue una cosa de mucha ingenuidad y de la segunda yo digo que fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado en mi vida. Mi familia me apoyó, aceptaron que yo repitiera el año y encaminé mi vida. Y heme aquí presentándoles este bello y hermoso programa, contándoles esta pequeña historia. Entonces sí, uno no pierde, uno no aprende. Y muchos dirán, ay, pero y sus amigos, mis amigos me dicen, vos que no te graduaste con nosotros, te atrasaste. Me atrasé. Hoy en día, en la vida universitaria, muchos de ellos se han salido de sus carreras a mitad del camino y mientras yo ya me gradué de la mía, ellos todavía estaban estudiando sus carreras. Entonces, experiencia. Eli, Juan Pablo toca un tema muy importante y es la reacción de la familia. En este caso vemos que en el caso de Juan Pablo, listo, la familia reaccionó muy bien, su papá, su mamá, listo, hijo, te apoyamos, vamos, sos capaz, en fin. Pero, por ejemplo, mi reacción al inicio no era tan buena, no fue tan buena. Es como así, pero es que vos no haces nada más en la casa, solo tienes que estudiar. ¿Cómo afrontar eso como papás si el hijo le llega con esa noticia? Y también uno como niño, ¿qué hacer? Porque se asusta. Yo le llego con la noticia a mi mamá, vea, pao. Sí, eso es bien importante. ¿Qué hacer si tu hijo perdió el año? Primero que todo, hay que respirar profundo, escuchar las razones por las cuales tu hijo perdió el año, tu hijo, tu hija perdió el año, ¿sí? No simplemente hay obligaciones que digamos que simplemente tienes que estudiar y ya, porque eso lo he escuchado en muchas ocasiones, que usted solamente tiene que estudiar, no tiene que hacer nada aquí en la casa, no tienes que ayudar, pero entonces hablamos algo muy bonito que es lo de las inteligencias múltiples, hablamos algo muy bonito que es la inteligencia emocional y de todas maneras se habla de las etapas del desarrollo de los niños. Los niños necesitan muchísimo en ciertas edades del acompañamiento de los padres. Entonces de pronto es empezar a evaluarnos nosotros como padres de familia, dejar a un lado, mirar al niño como, a veces vemos al niño como un adulto pequeño, ¿sí? Que es que usted es responsable solamente de estudiar, pero entonces no estamos dándole una guía. Existen todos los que hay unos factores muy importantes y es las pautas que nosotros como padres de familia podemos tener en ese momento antes de que se termine el año. Entonces es qué hacer, hacer un calendario académico con los niños, debemos de tener una agenda con nuestros hijos donde ellos, que son los niños por lo general muy visuales, entonces tener una agenda donde esté programada sus materias, donde esté programado los trabajos. La mayoría de los colegios que hacen mandan un cronograma de tareas, entonces vamos a hacer algo grande, visual, donde ese niño todos los días pueda ver y pueda saber qué tareas, qué ejercicios y qué compromisos tiene a nivel académico. Vamos a empezar también a evaluar con nuestros hijos cómo están durmiendo, ¿sí? Si un niño no duerme bien, realmente la parte cognitiva no está sana, es un cerebro que no ha descansado. Si un niño no se ha alimentado bien, es un proceso cognitivo que tampoco se genera eficazmente. Entonces ahí es donde yo les digo a los papás, paren un momento, reflexionen y piensen y analicen cómo fue ese año escolar de tus hijos. ¿Durmieron bien? ¿Se alimentaron bien? ¿Emocionalmente estuvieron bien? ¿O fueron niños que de pronto no tenían la alimentación necesaria, el descanso necesario? De pronto fueron niños que pasaron mucho tiempo solos, entonces emocionalmente no estaban bien. La inteligencia no es simplemente aprender matemáticas, ciencias naturales. La inteligencia es aprender a resolver problemas. Entonces, ¿de qué manera tu padre de familia allá en casa le ayudas un poco más a la inteligencia a los niños, pero inteligencia emocional? Entonces es pensar, reflexionar y escuchar los argumentos de tus hijos, el por qué creen ellos que pudieron haber perdido el año y ejercer parámetros para que el próximo año sea mucho más eficaz para ellos. Excelente, muy bien. Aquí estamos entonces aprendiendo
aprendiendo a ser esos papás que puedan enfrentarse a la pérdida del año escolar de nuestros hijos y resolverlo siempre desde la inteligencia emocional. Ya regresamos con más de En Apuros después de estos mensajes institucionales y hoy tendremos estreno de otro capítulo más de Entre Papás y al final también hablaremos sobre lactancia. Ya regresamos. Estás viendo En Apuros. Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar. Los niños no pueden. Ahora es el momento. Sus huesos están en formación, su sangre también lo está y sus sentidos se están desarrollando. A él nosotros no podemos contestarle mañana. Su nombre es hoy. Gabriela Mistral. Y continuamos en Apuros y les cuento que estamos hablando de un tema muy importante y es perder el año. ¿Qué hacer cuando tu hijo pierde el año? Y para eso está con nosotros Elizabeth Monsalve, quien nos viene contando qué hacer, cómo manejar el tema. Y acá detrás de cámaras veníamos hablando de ciertas actitudes que muchas veces tomamos o los niños toman en el colegio por el temor a decirle a los papás que van mal en una materia, que van perdiendo ciertas materias. Entonces yo les contaba el caso de una compañera que en algún momento falsificaba la firma porque en mi colegio acostumbraba a que mandaban el papelito con las materias que uno iba a regular, entonces a mi compañera le daba susto decir y falsificó la firma de la mamá y la llevó del colegio y allá, qué problema, porque se dieron cuenta. Entonces son como esas actitudes por temor que empieza uno como niño a decirle, tengo miedo a mis papás de decirles las cosas o qué me va a pasar y empieza a tomar decisiones no tan correctas desde tan pequeño. Bueno, esas sí son unas malas prácticas, yo digo que ya desde la crianza como tal, hablándolo así. Cuando empezamos a hablar de la crianza positiva, de la crianza consciente, es empezar a evaluar cuál es la confianza que le estoy dando a mis hijos para que no tengan que tener prácticas por ahí diferentes y que pueda generar como esa tranquilidad de que si voy mal en ciertas materias, entonces yo se las pueda contar a mi mamá o a mi papá y que ellos puedan hacer algo diferente. Para eso existe Camino Centro de Acompañamiento Pedagógico, otras pedagogas que acompañan en ese proceso a los niños para que hagan procesos de nivelaciones, acompañamiento en tareas, ¿sí? Para que los niños no tengan que recurrir de pronto a mentiras y sobre todo que estas mentiritas, lo que ellos llaman mentiritas piadosas, que se vuelve muchísimo más fuerte. Eso es como una bolita de nieve que va sumando y se va sumando y ya no solamente son las mentiritas del colegio, sino que van a ser otra serie de mentiras. Entonces es donde decimos, ¿por qué mi hijo es tan mentiroso? Entonces también ahí donde hablamos mucho de la crianza sin etiqueta, ¿cierto? No etiquetar a mi niño como mentiroso, sino empezar a evaluar qué es lo que está pasando y ganarse esa confianza. Hablábamos de un tema también muy bonito ahorita y es precisamente, es una educación consciente, ¿sí? Desde el principio enfocar a tus hijos el para qué es importante que estudien, más no porque es importante ganar el año, entonces vamos a hablar de premios, ¿sí? Eso no debería existir ni en la crianza ni en la educación. Es que si quieres una bicicleta para final de año, tienes que ganar el año y si pierdes el año, entonces te voy a castigar. Entonces es un niño, es un chico o una niña que durante su proceso académico va a estar con mucho miedo y realmente su parte cognitiva, su parte emocional no va a responder realmente a lo que es lo que está estudiando. Entonces es generar esa conciencia de la importancia del para qué tú como padre de familia quieres que tu hijo estudie. Entonces eso va a restar muchísimo a que a los niños estudien con tranquilidad, de pronto si se sienten mal, entonces acudir a los padres de familia o a un familiar, al papá, al mamá o a la tía o a su hermanito, ¿sí? Pero entonces es muy importante y les recomiendo, pues ya se está acabando el año, pero para el próximo año, habla con tu hijo y dile las razones para que es importante que estudie, más no lo premies ni tampoco lo castigues. Algo muy importante de lo que acabas de mencionar, Elizabeth, y es precisamente esa actitud que como padres tenemos que tener, porque a veces llegamos a extremos, nos mostramos como los padres autoritarios, castigadores, que infunden ese miedo, ese temor que lleva a que nuestros hijos tomen esas malas decisiones, de querer pastelear en los exámenes, de poner el sellito como la amiga de Pau, o en casos graves, de huir de la casa
porque prefiero ir porque esto me va a cargar un castigo, o quizás otras consecuencias más graves. Entonces, ¿cómo debe ser la actitud de nosotros como padres? ¿Cómo debe ser como esa conciliación frente a esa noticia? Sí, Juan Pablo, es muy, muy importante la comunicación con nuestros hijos, hablar con ellos cuando lleguen de la clase o cuando terminen sus clases virtuales. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué dificultades tienes? ¿Tienes de pronto algún problema con alguna materia? ¿Sí? Y empezar a reflexionar nosotros como papás, cuál fue la educación que también nos dieron, porque es que todo es un proceso cultural. Por ahí dicen que la letra con sangre entra, ¿sí? Entonces, es empezar a quitarnos un poquitico esas vestiduras y mirar más al niño desde la conciencia, desde que es un ser humano, desde que es un proceso, su transformación cognitiva, su proceso emocional, y que yo digo, la escuela digamos que es un 30% para ese proceso de aprendizaje de los niños, y nosotros como padres de familia, es que hay una ley, nosotros estamos en la obligación de educar a nuestros hijos. Por eso se habla también de algo muy bonito que es el homeschool, donde la mayoría de educación que se recibe es en casa. Entonces es empezar a pensarnos nosotros como padres de familia cuál es el tipo de crianza que le estamos dando a nuestros hijos, o cuál es el tipo de crianza que le queremos brindar para que ellos tengan una formación mucho más a nivel emocional, de confianza, y también que ellos descubran cuál es la manera y cuál es el ritmo y el estilo de aprendizaje que ellos tienen. Bueno, en este momento estamos hablando de pronto de esos padres de familia que sí tienen la posibilidad o la oportunidad de estar siempre con sus hijos, pero hablemos del otro caso, que papá y mamá trabajan todo el día, que tal vez al niño lo cuida o la vecina o lo cuida la abuela, que de pronto no comprende mucho de todas las tareas y las nuevas tecnologías y todo lo que está pasando hoy con nuestros niños. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a estos padres de familia para que nuestros niños sí se sientan acompañados? Entonces, a mí se me ocurre, sabemos que la vecinita también estudia con el niño, y allá sí tiene acompañamiento, ¿cómo poderlo acompañar desde allá también? O el hermanito mayor, le tocó ayudarle a hacer la tarea al hermanito menor, no sé, como esas cosas que también podamos decirle, o en los mismos colegios, que a veces existen pedagogos o algo que acompañen, porque no en todos los casos los papás pueden estar ahí. Exacto, eso es muy importante, poder buscar la ayuda de esos pares, generar redes de apoyo, ¿sí? Dentro de los pares de familia hablamos muchísimo de eso, en las redes de apoyo, que se habla mucho del proceso de la crianza, pero también desde la academia. Hay que empezar a mirar a nuestros hijos, que en su mayoría presentan dificultades precisamente por lo que tú dices, porque esa mamá, yo digo que el 70%, 80% de las familias son las que salen, tienen que salir y dejar sus hijos solos. Entonces, ¿cómo poder ayudar y cómo buscar en otras personas para que los niños puedan enfocar un poco más ese proceso académico? Y ojo, también, ayúdense mucho con los colegios, coméntenle a los profesores cuál es tu situación, de pronto que estás viviendo en este momento, y por qué tus hijos pueden presentar ciertas dificultades. Y empezar también a ayudarles a los niños. Tú hablas algo muy bonito que es el tiempo. Estamos hablando de tiempo de cantidad o tiempo de calidad, ¿sí? Está bien, las mamás podemos llegar muy cansadas del trabajo, pero si le dedicamos media horita a nuestros hijos cuando llegamos por la noche, de pronto ven, yo te ayudo, busquemos con quién podemos resolver dicha dificultad que tengas a nivel académico, a nivel emocional, pues eso puede fortalecer muchísimo también su parte cognitiva y emocional, y empezar a generar autoconfianza, que sean muchísimo más autónomos, pero entonces eres tú, padre de familia, el que debe de ayudar a apoyar ese proceso a los niños. Elizabeth, y si en los hogares, porque seguramente en algunos de los hogares están como que, pero es que ese muchachito no perdió 1, ni 2, como en mi caso, sino que ha perdido 3 años. 3 años, sean consecutivos o algunos así intermitentes o no. Entonces, ¿qué evaluar? ¿Qué prestar atención? ¿Qué está pasando entonces en ese niño o niña que ya ha perdido 3 años escolares? Juan Pablo, muy importante esa pregunta. O sea, si tenemos un caso de esos que no perdieron ni 1, ni 2, ni 3, entonces hay que empezar a evaluar esa parte cognitiva, ese proceso cognitivo de los niños. Existen trastornos cognitivos, existen trastornos del aprendizaje, donde yo creo que en algún programa hablamos, existe lo que es
dislexia, disgrafia, discalculia. Entonces es empezar a mirar con una persona especializada en esto, ¿sí? Y que evalúe esa parte cognitiva, porque entonces ese chico, esta niña necesita un apoyo extra, no solamente desde la academia, sino a nivel cognitivo o a nivel psicológico. Puede tener también dificultades, no se puede estar sintiendo bien, puede tener un problema emocional, puede tener una tristeza, una angustia o también una dificultad cognitiva que en muchas ocasiones ni en el colegio ni como padres de familia nos damos cuenta que los niños pueden también tener trastornos cognitivos. Entonces es mirar y evaluar con un profesional qué puede estar pasando en este caso. Bueno, Elizabeth, ya para finalizar, en 3 o 4 tipsitos que usted nos diga, siempre hay que tener en cuenta en este proceso con nuestros hijos cuando están perdiendo el año o perdieron el año. Sí, es muy importante esto, sobre todo, no esperar a lo último, no dejarlos solos, que lo que tú decías al principio, pues es que usted no tiene más obligaciones y no solamente tiene que estudiar. No es que tiene que estudiar, sino que es ese proceso. Dile a tu hijo las razones desde el principio porque es importante que estudie. Ayúdale a reconocer cuál es su estilo y cuál es su ritmo de aprendizaje para que él tenga muchísima más fortaleza cognitiva y no se sienta mal si de pronto es un gran artista, si de pronto es un gran deportista y tiene dificultades en las matemáticas, pero poder fortalecer también con esa área. 3, vamos a empezar con los chicos a generar buenos hábitos que alimenticios. La alimentación es muy importante para ese proceso cognitivo. Buenos hábitos para dormir. Ciertas edades, ciertas horas para dormir, para que su cerebro pueda descansar. Y algo muy importante que hay que empezar también con ellos desde el principio es establecer un cuadro de rutinas. Cuáles son las obligaciones, cuáles son las tareas, cuál es el tiempo libre que él tiene y empezar a organizar una buena agenda donde eso le genera a ellos autonomía, ¿sí? Entonces, cuáles son las tareas que tiene durante la semana y en qué momento las vamos a hacer, o si no lo puedo acompañar, entonces buscamos ayuda en otras personas. Y eso sí, muy buena comunicación con tus hijos para que todo el proceso académico, cognitivo y emocional sea muchísimo más fortalecido y que sea algo más familiar, porque a veces la academia se lo dejamos solamente al colegio o solamente a nuestros hijos. Entonces recuerda que casi que el éxito escolar también es obligación de nosotros como padres de familia acompañar a nuestros hijos de una manera amorosa y respetuosa. Y si necesitan acompañamiento, pues Camino Pedagogía, ahí está para todos ustedes. Elizabeth, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Hasta una nueva oportunidad en la que podamos aprender más de tus conocimientos. Y claro que sí, Juan Pablo, muchísimas gracias, Paula, qué rico. Muchísimas gracias a ustedes y ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, Camino, Centro de Acompañamiento Pedagógico, 315-824-3531. Chao, chao. Y es momento de estreno en apuros. Hoy tenemos un nuevo capítulo de Entre Papás, porque hay una situación que les quiero compartir y es que a veces uno se propone hacer ejercicio, listo. Vamos a hacer ejercicio, salimos al parque, ropa deportiva, pero muchas veces no tenemos o el tiempo para hacer estas actividades o la energía. La energía. Pues veamos este capítulo. Ahí donde usted lo ve, ese hombre viene todos los días y ve al cuajo que tiene. ¿Cuál cuajo? Eso es puro icopor prensado. Hugo, ¿dónde está Mateo? Ay, Mateo. 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 ¿Dónde estás que no te veo? En la casita. Eso. Quédese ahí, quédese ahí. ¿Qué daría yo por estar así otra vez? Joven, esbelto, cuajo, bello. Pero ahora viejo, fofo, barrigón. Con una barriga que parece un boje. Ah, boje. Vea, aquí donde usted me ve, debajo tengo la chocolatina marcada. ¿Cuál chocolatina si eso es pura empella? Ay, vea la chocolatina, papá. Ay, sí. Con los cuadritos y todo. Hey, amigo, con eso no adelgazas la barriga. Ay, ¿cómo podemos hacer? Que para empezar, han hecho flexiones. Ay, María, yo me hago como 80. Ah, yo también, 80. A ver, pues los veo. Vea. Pero no se preocupe que para eso yo tengo uno como un papá trasnochado. Powerfluls. La bebida para papás como tú. Y como yo.
Vea y verá cuajinegro. Dale, pues, Hugo. Lo veo. Power Flush. Power Flush. Ey, ¿qué le dije, pues, hermano? Esperamos que les haya divertido este pequeño número donde tuve la oportunidad de compartir con Hugo Suárez, mi gran amigo que se suma a estos capítulos, y mi hermanito que ahí lo veían, pues me supera en músculo, en tamaño. Un saludo, José, gracias por participar. Y nuestras bebés que estaban ahí en los cochecitos. Oiga, pa, usted viendo pues como todas estas situaciones, hablando hoy también sobre los hijos en el año escolar, usted nos puede responder la siguiente pregunta. ¿Y los hijos para cuándo, Pau? ¿Sabe qué, Juan Pablo? En estos días estaba pensando en algo muy importante y es las aplicaciones que nos dicen el tiempo. Sí. Cuando las aplicaciones que dicen el tiempo, si va a llover, va a ser sol, todo, le atinan a lo que realmente de pronto me le mido. Porque, o sea, siempre miro la aplicación y nunca le atino a nada. Entonces, eso es muy importante para poder tener un hijo. Ah, bueno. Para si saco el coche, si, ¿qué hago? Y ni se diga las aplicaciones que te están diciendo cuando puedes ovular o eso. Aquí entre los, pues, a nosotros no nos sirvió. Entonces nos tuvimos que basar en otras reglas, como no. Si la aplicación nos dice que es el 15, tomemos lo que es el 14. Y así sucesivamente. Y así llegó Samuel jugando con la aplicación. Pero bueno, Pau, lo tendremos muy en cuenta. Pau, ¿qué aprendimos entonces hoy sobre el tema de perder el año escolar? Bueno, Juan Pablo, primero es que la responsabilidad es conjunta, es una responsabilidad en familia. No le podemos delegar todo siempre a nuestros hijos o la culpa a nuestros hijos. Eso es uno. Lo otro, el respeto. El respeto hacia nuestros niños siempre es fundamental y brindarles esa confianza. No podemos permitir que, porque el niño nos llegó con la materia perdida o con el año perdido, entonces ¿qué vamos a hacer nosotros como papás? Ir a gritarles, ir a agredirlos, ir a, digamos, amenazarlos. Si me perdés el año, entonces no volvés a salir, no volvés a jugar, no volvés a fútbol, no volvés a música, no volvés. Es como una conciliación que tiene que existir ahí y que los papás también son responsables de ese proceso. Así es, no comparar, porque si nos ponemos a comparar el progreso de otros amiguitos de ellos o de otras familias, perdemos ahí sí los papás el año. No premiar, como listo, si ganas te llevamos a vacaciones y no castigar. Ah, perdiste el año, entonces ya no vas a vacaciones con nosotros. O sea, esos son marcas que van a quedar en nuestros hijos, marcas emocionales muy difíciles, y perder el año no es el fin del mundo. Ya llegará la oportunidad, tomando en cuenta la educación en la inteligencia emocional que les demos, ellos van a poder disparar todas sus capacidades, todos sus conocimientos, y van a poder progresar. Y porque cuando lleguen a la universidad, eso va a ser otro nivel, donde según lo que nosotros les hayamos apoyado en esa pérdida de año, no, ellos van a poder ser otros en la universidad. Pues bien, es el momento entonces de irnos a unos mensajes institucionales, pero como hoy es lunes de lactancia, tendremos entonces ahora una invitada especial para aprender sobre lactancia. Ya regresamos. Estás viendo En Apuros. Hola amigos de En Apuros, soy Gina Rose y bueno, como buena madre de 2 hijas tengo 1000 anécdotas que he pasado con ellas, pero hay una en particular que recuerdo muchísimo. Fue un día que llegué a la casa a recoger las maletas porque tenía que irme a hacer promoción en Bogotá de una canción nueva que estaba lanzando en ese momento, y mi hija Celeste estaba de 1 añito y medio o 2, salió corriendo a abrazarme, se erizó y se pegó contra el filo de la puerta del balcón y se abrió toda la frente. O sea, eso es de las cosas más miedosas que me ha pasado en la vida, la niña llorando, mejor dicho. Estas cosas son las que nos toca vivir a las mamás. Al final la llevé al hospital, la terminaron cosiendo y gracias a Dios hoy en día la niña está súper bien y no le quedó ninguna cicatriz. Y hoy es lunes de lactancia, y siempre les traemos un tema, una temática para desarrollar con la lactancia, y por eso ya está nuestra invitada en el día de hoy. Se trata de Vanessa López Argüello. Ella es enfermera y es asesora en este tema de lactancia. Vanessa, bienvenida a En Apuros. Hola, buenas tardes, Paola, ¿cómo estás? Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Bueno, Vanessa, hoy vamos a tratar un tema muy puntual y es el tema de la lactancia y el COVID,
porque hemos tenido como muchos mitos con eso, entonces decimos, si la mamá dio positivo puede lactar al niño, ¿qué pasa? ¿Qué precauciones hay que tener? ¿O se le suspende este proceso tan bonito que es? Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Bueno, Paola y Juan Pablo, como bien lo dicen, estamos en una época un poco compleja, donde los papás en este momento que están enfrentando un embarazo o incluso ya un proceso de lactancia, llegan a cuestionarse y a preguntarse, ¿qué puedo hacer en casos de que mi esposa o alguno de la casa sea positivo? Sobre todo la mamá, ¿cierto? Pues déjenme contarles el día de hoy, familias, y a todos los que están presentes, que en este momento los estudios científicos que se han hecho no han revelado hasta el día de hoy que la lactancia materna o que la leche pueda contener el virus del coronavirus como tal. O sea, no se transmite a través de la leche materna el virus del coronavirus. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque entonces una mamá que pueda estar sospechosa o que pueda estar confirmada con la infección es una mamá que puede alimentar siempre y cuando cumpla con todos los protocolos de bioseguridad. ¿Cuáles son esos protocolos, muchachos? Básicamente, siempre utilizar cuando esté cerca de su bebé, o sea, cuando lo vaya a alimentar, y no solamente cuando lo vaya a alimentar, cuando lo vaya a cambiar o cuando tenga un contacto cercano, utilizar su tapabocas, utilizarlo correctamente. No utilizarlo con la nariz descubierta ni acá en el cuello, sino que le cubra nariz y boca, ¿sí? El primer punto. Segundo punto muy importante para estas familias que de pronto nos están viendo en este momento. El lavado de mano es fundamental. Siempre antes de tener el contacto con mi bebé, debo lavarme las manos. Lavármelas con agua y jabón durante unos 20 segundos, haciendo una buena fricción para poder coger a mi bebé y amamantarlo. Tercero, el lugar donde se encuentre esta mamá con este bebé es un lugar que debe estar ventilado. Es un lugar que debe tener buena ventilación. Mi ventana de la habitación, del cuarto donde yo me encuentre, debe estar abierta y debe haber una buena ventilación. Y por último, es una mamá que también debe desinfectar constantemente las superficies con las que ella tenga contacto. Ojo, porque eso es algo que se nos olvide, y no solamente en el tema de lactancia, sino frecuentemente. El celular, que todo el tiempo estamos con él, es una mamá que debe estarlo desinfectando constantemente con alcohol al 70% o con algún antibacterial pues, que se pueda utilizar. En esos casos, papás y familias no deben parar la lactancia. Los beneficios que tiene la lactancia para sus bebés son enormes, son muy grandes. Les provee muchísimas defensas, muchísimos anticuerpos que precisamente los protegen contra infecciones a nivel respiratorio, a nivel digestivo, y tiene una cantidad de bondades tanto para ese bebé como para esa mamá y para esa familia. Vanessa, la extracción puede ser quizá entonces también otra medida frente al temor de la mamá de estar tan cerquita, porque pues tenerlo aquí en el pecho pues ya es muy cerca a la boca, al cuello, donde las partículas, pues ese enemigo invisible que está como por ahí, entonces puede estar muy cercano. Entonces la extracción puede ser una salida como también entonces para que no se pierda esa leche materna tan fundamental. Muy buen punto el que toca Juan Pablo, porque es supremamente importante tener en cuenta que pueden haber varias situaciones. Una, donde la mamá tenga temor de alimentar a ese bebé por miedo a contagiarlo, ¿cierto? Entonces es una mamá que igual, si se va a extraer la leche, es completamente válido, pero debe tener las mismas precauciones, como si tuviese al bebé, ¿sí? Porque si la mamá se extrae manualmente con extractor y no usa el tapabocas correctamente, no se lavó sus manos antes de manipular esa lechita, no hizo absolutamente nada. Créanme que está comprobado que si la mamá utiliza el tapabocas correctamente, se lava las manos antes de alimentar a su bebé, no va a haber ningún contacto, o sea, el riesgo, la probabilidad disminuye muchísimo. Otra situación muy importante a tener en cuenta es aquella mamá que es positiva para coronavirus, ¿cierto? Pero que además también ha desarrollado la enfermedad. Recuerda que muchas personas podemos o pueden ser asintomáticas, pero la mamá que se siente indispuesta, la mamá que físicamente no se siente capaz de alimentar a ese bebé, es muy importante que alguien le colabore, pero que esa mamita, cumpliendo con todo lo que yo les estoy diciendo, se extraiga su lechita para que le garantice esa lactancia materna exclusiva a su bebé durante ese tiempo que ella no puede alimentarlo o amamantarlo porque físicamente no está en capacidad de hacerlo. Qué importante esto. Sí, llegado el caso que, por ejemplo, la mamá, debido de pronto o a la enfermedad o que en esos días tal vez la leche no le bajó la cantidad necesaria para alimentar a su bebé, ¿cómo hacer para complementar?
la alimentación del niño, porque como mamá me supongo que se da cuenta y dice, no, creo que no quedó llenito el baby hoy. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Bueno, en esos casos donde la mamá está extrayéndose y de pronto al extraerse con un extractor no se logra sacar la misma cantidad que el bebé logra sacar con su boquita. Entonces, eso es completamente válido lo que Paula nos dice, no alcanza lo que la mamá se extrae para alimentar a ese bebé. En esos casos, si la mamá no ha tenido de pronto previo un banquito de leche en casa, puede acudir en este caso, mientras la mamá vuelve otra vez a retomar su lactancia, acudir a la leche de fórmula. De una forma segura para que no introduzcamos biberones, teteros como tal, antes de un tiempo estimado para que no interfiera con esa lactancia. Entonces hay formas de alimentar o de complementar a un bebé a través de una jeringuita, a través de un vasito, a través de una cucharita, para no ir a interrumpir con ese proceso o con ese hábito del bebé pegarse al seno de la mamá. Ay, no, me perdí, Juan Pablo. ¿Cómo así? O sea que si usted está lactando no se le va a dar tetero al niño, pues en la chupita. Lo ideal, sí, buen punto, Pau. Hay que como, espera un momentico. Lo ideal es que en los primeros días, al menos ojalá hasta el primer mes o hasta cuando ya esté muy bien establecida la lactancia, nosotras como asesoras recomendamos no dar el biberón. O sea, acá no estoy hablando de la leche de fórmula, sino el tetero, el biberón, el chupo como pues tal. Exacto. ¿Por qué? Porque pasa algo que nosotros conocemos como la confusión de tetino o biberón. ¿Qué quiere decir esto? Al bebé que recién nacidito, yo empiezo a darle biberón, es un bebé que se acostumbra que es mucho más fácil sacar la lechita del biberón que del seno de mamá. Entonces los niños son muy inteligentes, así estén muy pequeñitos, son súper inteligentes y súper pilos y se van a dar cuenta de que es más fácil con el biberón que con el seno de mamá. Entonces llega un momento donde se empieza a ser muy frecuente esa pereza de biberón, les da pereza. Entonces les da pereza abrir la boca grande, les da pereza succionar con vigorosidad y eso hace que se pierda lo que se había logrado en técnicas de agarre y en el proceso de lactancia. Entonces las recomendaciones, si necesitas complementar mamá, lo puedes hacer, pero muy importante tener en cuenta, asesorarte muy bien de qué métodos hay para alimentar a tu bebé o para complementarle esa lechita. Vanessa, volviendo a lo de la cobiamamantada, hay algo que me surge como una pregunta, porque uno sale y uno queda como tan psicoseado que... Pues, que sí, una de las medidas también es ducharse y la ropa, casi que a incinerarla, pues. En la mamá que ya tiene síntomas sí, o considera que de pronto pues, se ha contagiado de COVID, ¿qué hace con la ropa? Más bien entonces, bañito, me desvisto y amamanto o me pongo una manta, algo y no hay problema con la ropa. Listo, Juan Pablo, súper buena pregunta. ¿Qué hacemos en este caso, cierto? La mamá que ya ha confirmado que es positivo para coronavirus, que está incluso teniendo síntomas de la enfermedad, por ejemplo, tos, es una mamá que debe ser extremadamente juiciosa y sí o sí todo el tiempo debe estar con su tapabocas. Adicional a ello, también yo recomiendo, si la mamá tiene mucha tos o si en algún momento ya es consciente de que se quitó el tapabocas, tosió y tuvo exposición a esta área, que es donde va a tener a su bebé en el regazo, mi recomendación es lavarse el pecho antes de amamantar, pero solamente en esos casos específicos. De resto, si la mamá continúa con su tapabocas bien puesto todo el tiempo, tiene una blusita cubierta donde no tenga el contacto directo con la piel, no hay necesidad de tomar estas medidas tan extremas, digámoslo así. Ah, bueno, entonces un poco más de... El uso del tapabocas es fundamental para estas mamás, o sea, para todos. No se han detallado... Pero la mamá no puede tener la distancia que tenemos nosotros acá, entonces como la mamá tiene que tener a su bebé cerquita, usar el tapabocas es fundamental y usarlo bien puesto. Es que miren tan bueno esto que nos dice Vanessa, porque pónganse ustedes a pensar, ¿cuándo fue la última vez que les dio gripa? Yo era de los que me daba gripa constante a cada rato y desde que estoy con tapabocas y con el lavado de manos como que pues me volví inmune, pues tampoco, pero sí son medidas básicas y necesarias que hay que tener en cuenta para cuidarnos y vea cómo hemos... Es que esto nos tiene que enseñar muchas cosas, o sea, enseñar que culturalmente pasó la pandemia, se fue el COVID-19, pero culturalmente tenemos que quedar con el chip de que si yo sé que estoy con gripa, ¿cierto? Y voy a trabajar, yo voy a proteger a mi equipo de trabajo y voy a utilizar el tapabocas hasta que ya no tenga toda esa sintomatología, previniendo contagiar a mis compañeros. Y lo mismo con los niños, tú que eres papá, Juan Pablo, también, con nuestros niños, mi hijo desde que no va al colegio, desde eso hace que no tiene una gripa. Y es algo muy frecuente en los chiquitos cuando están ya en el jardín o en el colegio, estar mocositos. Vanessa, ya que tocaste el tema, entonces
entonces de tu hijo, de mi tocayo, pues, Sí. ¿qué tal si nos compartes un apuro? Siempre hacemos que nuestros invitados nos compartan algún apuro con sus pequeños, alguna situación que tú hayas tenido con él en tu día a día maternal, así que tú digas, ay, por Dios, me pasó esto, y con lo que de pronto muchos nos podemos identificar, pero que de pronto tú dices, solo me pasó a mí. Bueno, pues imagínense, yo les cuento que a partir del nacimiento de mi hijo Juan Pablo, yo antes no era asesora en lactancia. Yo era solamente una enfermera que trabajaba en una IPS de la ciudad de Medellín y creí no necesitar el acompañamiento y todo el estudio en el tema, y les cuento, papás, mamás, familias, que mis primeros 2 semanas de lactancia fueron un caos, un caos completo. O sea, cuando yo visito a una mamá, cuando yo visito a una familia y la mamá me llora y me dice, Juan, es que me duele cuando él se pega, tengo una grieta, yo la entiendo de corazón, no solamente por lo que leí, estudié o aprendí en el libro, sino por la experiencia vivida. Entonces, créanme que Vanessa López en esos primeros días de lactancia también estuvo en apuros, y a partir de ese momento fue, yo digo que lo que me llevó a tomar la decisión de empezar a trabajar independiente y acompañar a tantas familias en este proceso tan bonito de maternidad. Qué bonito eso, Vanessa. Qué bonito ese tema que nos toca, Vanessa. Bueno, hay algo que las mamás usan mucho, que yo he visto, ¿cierto? Y es que se colocan como unas coquitas, como para porque se le riega la lechita. Ajá. Bueno, en ese momento, si la mamá está positiva de eso, es recomendable seguir utilizando esas coquitas, o ya se vuelve un poquito antihigiénico porque puede tener, digamos, es más fácil atraer el virus ahí en ese momento. Bueno, con respecto a las coquitas Pavo que mencionas, mi recomendación personalmente es no utilizarlas todo el tiempo. Independientemente si la mamá tiene COVID, no tiene, o sea, si es positiva o no, no utilizarlas todo el tiempo, solamente en el momento de amamantar al bebé. Pero en este caso, que tenemos una mamá ya positiva y estamos tratando por todos los medios de que este bebé no se nos contagie, yo les diría a las mamás, mejor no la utilicen para evitar esa manipulación en ese momento donde el bebé se está amamantando. Y si las va a tener constantemente, o sea, si las va a tener todo el tiempo tampoco, porque la mamá tiene que comer en algún momento, y la mamá para comer se tiene que quitar, ¿qué? El tapabocas, ¿cierto? Si de pronto la mamá está comiendo y tose en ese momento y tiene la lechita acá recogida en su coquita, pues puede haber más riesgo de que ese bebé se nos contagie. Entonces, lo ideal en este caso específicamente es no utilizarlas. Ya luego se pueden retomar y, como les digo, solamente en el momento en que se amamante, porque las coquitas todo el tiempo pueden obstruir conductos y son generadoras de mastitis en las mamás en proceso de lactancia. Vanessa, ya que nos compartiste que Juan Pablo, a través de tus experiencias, mi tocayo, a través de la experiencia que tuviste con él en la lactancia, te ha llevado hoy a compartir con muchas familias las asesorías. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar para quienes de pronto también necesitan esa ayuda en términos de lactancia, lo puedan tener contigo? Claro que sí, Juan Pablo, me pueden encontrar a través de mi página web www.lactanciamaternavanessaLopez.com. Me pueden encontrar también a través de redes sociales, en Instagram como Lactancia Materna Vanessa López, o a través de mi número telefónico es 300-576-9033. Bueno, Vanessa, muchas gracias por acompañarnos, y no sé si de pronto les quieres dejar un mensaje final a todas las mamás que están próximas a vivir este tema de la lactancia o que en ese momento también están lactando. Gracias, Paola. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de estar con ustedes. A todas mis mamitas, a todas las familias, yo hoy quiero dejarles un mensaje que he venido repartiendo y he venido llevando a todas las familias a partir del momento en que empezamos la pandemia. Por favor, mamá, no pares tu lactancia, independientemente de la situación que tengas. Busca ayuda, busca el acompañamiento de tu familia, si tienes la posibilidad de algún experto en el tema, pero no pares tu lactancia. La cantidad de beneficios y la cantidad de protección que le estás dando a tu hijo a través de tu leche materna no se compara con ninguna otra leche de fórmula, así que por favor no la pares en este tiempo. Muy bien, muchísimas gracias, Vanessa, y a ustedes por estar con nosotros en Apuros. Nos vemos mañana con más temas para aprender y enriquecernos. Chao. Chao. Bye, Vanessa.